profético para restaurar el altar. Y estábamos hablando el martes pasado. ¿Cuántos vinieron el martes pasado? Los que no vinieron se lo perdieron, entonces no saben lo que estamos predicando, pero vamos a volver un poquito. El altar es el lugar de adoración, es el lugar donde Dios quiere descender para que Él sea visto y reconocido en nuestra vida. Decir conmigo, el altar es el lugar de manifestación de Dios para mi vida. Pero el altar no puede ser levantado simplemente como un rito, sino que el altar demanda sacrificio. Decir conmigo, el altar demanda sacrificio. Por lo tanto, tenemos que entender qué es el altar y por qué es necesario levantar el altar. El altar es el lugar donde Dios se quiere manifestar. Pero hoy, gracias a Dios, tenemos un altar levantado por Cristo Jesús, y es un altar eterno en el cual el Señor se quiere manifestar. Pero yo debo levantar un altar en mi vida. Decid conmigo, debo levantar un altar en mi vida. Mirá al que tenés algo que decirle, tené cuidado, porque el fuego de Dios va a caer sobre mí. Y tenemos que entender que esto tiene que ser nuestro anhelo, nuestra necesidad, nuestra búsqueda continua. Y yo hoy quiero hablarte rápidamente, pero voy a terminar predicando el otro martes, con respecto al altar que Elías levantó. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 18, y me voy a detener solamente en dos versículos, perdón. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Y hoy quiero hablarte de los altares que se levantan. Y dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Decí conmigo, arregló el altar de Jehová. Quiero decirte que el diablo levanta altares para distraer y para que no nos enfoquemos, gracias, para que no nos acerquemos al verdadero altar de Dios. El mundo levanta altares porque quiere distraernos del verdadero altar. Decí conmigo, el mundo levanta altares para desviarme del propósito. Yo me tocó trabajar en el evento de rock y yo acepté el trabajo porque Dios me dio palabra. Porque quiero decirte algo, el diablo sabe cómo levantar altares. El primer evento que se hizo en San Lorenzo, el festival folclórico, fue para la adoración a la Pachamama y a la idolatría a la tierra. El segundo altar que levantaron fue el carnaval, que tiene que ver con idolatría, pecado, con lascivia, con el espíritu de vitru, de hechicería. Pero el tercer altar es el altar a la adoración a Satanás. El diablo sabe cómo levantar altares para cerrar los cielos y poner cielos de bronce sobre la ciudad. Y Dios me dijo, ellos están levantando un altar para cerrar los cielos, para que mi gloria no descienda. Entonces, cuando estaba en medio del festival, nunca en mi vida fumé tanto porro, hermano. Por favor, nunca fumé, pero ahí tuve que lamentablemente estar en un lugar contaminado. Pero me había un dolor en mi corazón, porque mientras que ellos estaban adorando esta música, físicamente yo puedo ver los demonios, yo soy profeta y puedo verlos físicamente. Entonces veía cómo se abrían portales del infierno y salían demonios literalmente, y cómo susurraban al oído de los jóvenes, y estos se ponían violentos. Entonces empecé a atar la muerte, empecé a atar los cielos, les cerré los cielos para que la adoración no llegue al trono de Satanás. Pero hay algo que me impactó. Ellos, en medio de una de las canciones,
Decía, no queremos dioses, no queremos reyes que representen a Dios. Y ellos estaban hablando literalmente de la iglesia. Porque la palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Y ellos tienen en claro que si Dios se levanta, el pueblo de Dios se va a levantar. Y se van a levantar reyes y sacerdotes que ministren la presencia de Dios, que adoren al Rey de Reyes y que la presencia de Dios descienda. Ellos hablaban en una de las letras que cantaban, decía, queremos desligar a la iglesia del pueblo. Pero Elías estaba pasando los mismos tiempos. Elías era un profeta, el único profeta que había permanecido en medio del pueblo que se había desviado de Dios. Y yo quiero decirte algo, vos tenés la responsabilidad de ser luz en todo lugar donde estás. Tenés la responsabilidad de ser sacerdote y rey para con Dios. Pero Elías tuvo que levantar un altar, pero no levantó cualquier altar. Así conmigo, no fue cualquier altar. Fue el altar de Dios que había sido arruinado. Y hoy quiero hablarte de lo que arruina el altar. El altar es arruinado por el pecado, la lascivia, por la murmuración, por la religiosidad. Si nosotros no entendemos que el Espíritu de Dios se quería mover hoy, no hubiéramos dejado que Él fluya como fluyó. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo tiene que tomar control de todas nuestras vidas, en todo lugar, en todo momento. Que cuando yo vaya por la calle y el Señor me hable que quiere que le adore, yo voy a tener que adorar y levantar un altar, porque seguramente Dios quiere restaurar ese lugar. Voy a tener que pagar el precio que pagó Elías. Elías fue criticado, fue maldecido. Elías estaba en boca de todo el pueblo. Pero quiero decirte algo, el pueblo adoraba a Baal. Porque el diablo quiere levantar altar a Baal. Y mi pregunta es, ¿dónde estás parado hoy? Porque para levantar el altar de Dios vas a tener que guardarte. Vas a tener que apartarte del pecado. Vas a tener que apartarte de la muerte. Vas a tener que apartarte de lo que la multitud te está llevando. No te imaginas la cantidad de cristianos que me encontré en este festival. Y yo le decía, Señor, si ellos les fueran abiertos los ojos, saldrían corriendo de ese lugar. Pero ¿sabes qué? A veces hay puertas abiertas en nuestras vidas que nos enceguecen. Y tenemos que entender que esas puertas, que es una puerta abierta, es una legalidad que tiene el diablo sobre mi vida en un área. ¿Y cuando hay legalidad? Cuando yo callo el pecado. Cuando no permito que Dios me ministre. Cuando no corro para soltar y vomitar lo que el diablo quiere hacer conmigo. Porque voy a decirte algo, el pecado siempre es en lo oculto. ¿Cuántas veces te mandaste una macana y dijiste que nadie me mire? ¿A cuánto le pasó eso? Ah, si no le pasó, órenme, hermano, porque son más santos que yo. Gloria a Dios. Pero hay algo, Elías tenía que levantar un altar, y era el altar de Dios. Y en esa noche yo te quiero preguntar, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a levantar el altar de Dios? ¿Estás dispuesto? Nuevamente te voy a preguntar, ¿estás dispuesto a levantar el altar de Dios? ¿Estás dispuesto a ser criticado, a ser juzgado, a ser perseguido? ¿Estás dispuesto a estar solo, tan solo para que la presencia de Dios esté contigo y que cuando sea el tiempo Dios se glorifique en tu vida? Hay un precio. Elías tuvo que pagar un precio. Todos quieren la gloria de Dios, pero hay un precio. Decirle que tener al lado, la gloria de Dios tiene un precio y no es económico.
El precio es una entrega completa de nuestra vida. ¿Y sabes qué? A veces vivimos persecución a causa del altar de Dios. Elías lo querían matar, por eso él huye hacia la cueva, él huye al arroyo, él huye, porque Dios lo guardaba de ser atacado por el enemigo. Decí conmigo, el enemigo, no te distraigas, decí conmigo, el enemigo quiere quitarme la bendición, pero tenés que caminar según el Espíritu. Tenés que caminar según el Espíritu. ¿Cuántas veces te quedaste en casa porque había problemas? ¿Cuántas veces te quedaste en casa porque sentiste que Dios no te respondía? ¿Sabes qué? Dios no tiene que responderte, Dios tiene que guiarte. Dios tiene que direccionarte. Y si no hay respuesta, espéralo, porque Dios va a hablar. Porque Dios, ¿cuántos hoy experimentaron y Dios le habló en esta noche? Porque Dios habla, nunca llega tarde. Pero a veces tiene que haber un sacrificio de nuestra alma para que Dios se manifieste. Y sé que el Espíritu así lo quiso, porque tengo un montón para hablar. Pero ¿sabes qué? Hay un altar de Dios que Dios creó desde el principio con el hombre. Adán era portador de un altar donde Dios tenía que descender cada tarde. Adán literalmente era un altar a Dios, y eso provocaba que Dios descendiera para caminar con él. Adán tenía cielos abiertos, tenía la apertura del Espíritu para estar con Dios, pero vino el diablo y destruyó el altar. Decí conmigo, el diablo quiere destruir el altar. Pasan los años para que el altar sea restaurado, y Dios levanta a dos de los hijos de Adán, Caín y Abel. ¿Sabes por qué ellos levantan un altar de ofrenda? Porque Adán le había enseñado que era necesario el altar para que Dios descendiera. Escucha eso. No importa el pecado de tu familia, no importa cuán alejado está, no importa si ellos eran hombres o mujeres de Dios que están apartados, Dios te va a llamar a vos para que levantes un altar. Pero cuando Abel y Caín levantan un altar de sacrificio, había alguien que levantó un altar equivocado y tenía un corazón cerrado a Dios. Y Dios mira con agrado el altar de Abel y le habla a Caín, le dice: ¿por qué te levantas contra tu hermano? ¿Sabes qué? El altar de Dios va a hacer que mueras al odio, al rencor, a la envidia de tu hermano. Porque ¿sabes qué? Si el altar de Dios se enciende en tu hermano, quédate tranquilo que vos vas a ser bendecido. Porque cuando Dios bendice uno, bendice la familia. Eso es lo que Caín no sabía. Caín tenía tanto odio y tanto orgullo que no pudo entender por qué Dios miró con agrado a Abel. Si a Caín hubiera sido más humilde, le hubiera dicho a Abel: Abel, ¿qué hiciste? ¿Qué es lo que vos hiciste que yo no hice? ¿Qué es lo que vos hiciste para que el Señor acepte tu ofrenda? Y si Caín se arrepentía y se volvía a Dios, Dios hubiera respondido a Caín. Pero ¿sabes qué? El altar demanda que sueltes todo lo que hay en tu corazón. ¿Cuántas veces viniste a adorar a Dios con enojo con un hermano, con una hermana, con una iglesia, con un pastor, con un pasado? ¿Cuántas veces viniste a adorar a Dios queriendo levantar un altar extraño donde Dios no puede moverse? ¿Sabes cuál es el altar extraño? Ese altar donde el fuego se quiere encender pero se apaga con el tiempo. El altar que Dios quiere restaurar es el altar del Edén.
Pasan muchos años, pero muchísimos años, después de Abel y de Caín, y la Biblia nombra a un hombre llamado Noé. Y Noé también fue guiado por el Espíritu de Dios. Escucha eso. Luego del gran diluvio, Noé levanta un altar al Señor. Porque ¿sabes qué? Cuando el altar es arruinado en una persona, en una iglesia, en una familia, la tierra es maldecida. Decí conmigo, cuando el altar es arruinado, trae maldición a la tierra y a los cielos. Por eso Dios tuvo que destruir todo, porque había tanta maldad en los hombres, pero solamente un hombre se guardó. Fíjate siempre que es un hombre el que se guarda en medio de una sociedad que está alejado de Dios. No te preocupes por lo que está sucediendo afuera, preocupate por guardarte. Noé levanta un altar, y gracias al altar que Noé levanta, Dios bendice la tierra. Decí conmigo, el altar que Noé levanta bendice la tierra. Génesis 8, yo lo busco, después buscarlo en casa, anotalo nomás. Génesis 8, versículo 20. Esto es la introducción, pero bueno, creo que voy a quedarme acá. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Y percibió, escucha bien esto, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Los altares de idolatría, de hechicería, de brujería maldicen la tierra, mientras que el verdadero altar de Dios bendice todo lo que está alrededor. Si en esa noche podemos levantar un altar a Dios, si en esa noche vos te encendés para levantar un altar en tu casa, para levantar un altar en tu hogar, no importa si estás solo, Elías estaba solo, Dios va a bendecir la tierra. Dios va a bendecir tu tierra, Dios va a bendecir tu ciudad, y Dios se va a arrepentir de haber pensado mal contra un lugar. Porque ¿sabes qué? El pecado llega delante de Dios. Y Dios necesita levantar altares. Estamos en un mes, marzo y abril, un mes para levantar altar. Y no es casual que el Espíritu nos guíe en ese mes a levantar altar, porque es la preparación para la Pascua. Es todo el mes una preparación para ese sacrificio que Cristo hizo para levantar un altar eterno que abría los cielos para siempre. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que nosotros haremos las mismas cosas y aún mayores de las que Cristo hizo. Y si Cristo levantó altar, yo debo levantar un altar. ¿Cuánto dice debo levantar un altar? Decirle que tiene al lado, tenés que levantar un altar que honre a Dios. Y la palabra nos dice que Elías tuvo que restaurar ese altar. Y rápido te voy a hablar del altar que levantó Elías. Volvemos ahí a Segunda de Reyes. La Primera de Reyes, 18, 30. 31 dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. ¿Cuántas piedras tomó Elías? ¿Cuántas? No eran piedritas, no eran piedras, eran piedras.
Dice que cuando Josué estaba cruzando el Jordán, Dios le dijo: toma de los príncipes de Israel y tomen 12 piedras del medio del río y levanten altar al Señor. El altar es el recordatorio de los milagros de Dios. El altar te hace recordar lo que Dios hizo cuando abrió el mar, cuando abrió el río delante tuyo. El altar es el lugar de recordatorio para recordar de dónde Dios te sacó. Cuando hay altar en tu vida, no importa la tempestad que pase, vas a declarar: si Dios me sacó de esta, también me va a sacar de esto. Porque es el recordatorio del pacto de Dios con tu vida. ¿Sabes qué? El altar tiene una doble función. Te recuerda a vos de dónde Dios te sacó y le recuerda a Dios lo que Dios pactó contigo. Porque Dios le dijo a Josué: levanten un altar para que cuando sus generaciones pasen por este lugar, ellos recuerden de dónde Dios los sacó. ¿Sabes qué? Tenés una obligación, papá, mamá, abuelo, de enseñarle a tus hijos o nietos de dónde Dios te sacó. Porque tiene que haber un altar que conmemore los milagros de Dios sobre tu vida. Enseñale, papá, mamá, por qué venís a la iglesia a tus hijos. Enseñale, papá, mamá, por qué venís a la iglesia a tus nietos. Porque tenés que levantar altar. Y sabés, cuando vos levantás altar, se puede levantar la tempestad, pero vos decís: si el Señor me sacó de esto, que era peor, de esto es pan comido para Él. Y dice que tomó ¿cuántas piedras? Decí conmigo: 12. Según el número de las tribus de Israel. Y te voy a hablar de 3. Tengo 2 minutos. 1 minuto. Rápido. Primera piedra. ¿Cuántos eran de la tribu de Israel? ¿Cuántos? Decí conmigo: 12 piedras. El sumo sacerdote tenía que tener un pectoral con 12 piedras que representaba el peso por el pueblo de Israel. Jesús con 12 años se presentó en el templo representando el número de las tribus de Israel y diciéndole a su padre y a su madre: me es necesario que yo esté en la casa del Señor y que cumpla el propósito de mi Padre. Me es necesario estar en los negocios de mi Padre. No es casual que Jesús con 12 años estaba parado en el templo, parado con un número profético, un número apostólico, declarando el propósito de Dios Padre. ¿Sabes qué? Cuando Elías tuvo que reparar el altar, tomó 12 piedras. Pero estas piedras, te quiero hablar en un minuto quiero hablarte de esto. Escucha bien, no te distraigas. No permitas que el diablo te distraiga. Cada piedra representaba a cada hijo de Jacob. ¿Y quién eran estos hijos? Primero era Rubén. Decí conmigo: primera piedra. Rubén. ¿Quién era Rubén? Era el primer hijo de Lea. Lea era la esposa de Jacob. Era una mujer estéril, una mujer que no podía tener hijos. Y ella estaba pasando aflicción, estaba pasando dolor. Pero cuando Dios le responde con un hijo, le puso el nombre Rubén, que en hebreo es Reubén, que significa: Jehová ha mirado mi aflicción. Cuando Elías levanta la piedra de Rubén, él estaba declarando: Dios mira mi aflicción en medio del pueblo. ¿Sabes qué? El altar tiene que ser levantado en medio de la aflicción. Estás pasando aflicción, estás pasando dolor, estás pasando amargura, estás pasando un momento donde Dios no te está respondiendo. No te preocupes, Dios va a responder y vas a decir como Lea: Dios ha mirado mi aflicción. Cuando Elías levantó esa piedra, seguramente él se quebrantó y comenzó a llorar por el pueblo. Y él comenzó a gemir. Elías fue mudado de una esfera profética a una esfera sacerdotal. Porque él era profeta, pero para levantar un altar tenés que ser sacerdote.
Por lo tanto, su corazón tuvo que ser mudado y cambiado y tener peso por el pueblo. Si querés levantar altar, tenés que tener peso por la iglesia de Cristo. Y no me refiero al faro, me refiero a la iglesia de Cristo. Me refiero a la iglesia de Cristo. Me refiero a cada hermano, hermana en Cristo Jesús. Tenés que comenzar a gemir. Y si estás pasando tribulación, igual que Elías, Dios te va a responder. ¿Y sabes lo que hizo Elías? Con dolor y aflicción llevó esa piedra y dijo: Señor, en medio de mi aflicción, en medio de mi soledad, en medio de la persecución, en medio donde mis enemigos me abaten, en medio donde todos están mirándome, donde todos están preguntándose ¿acaso Dios está con ese hombre? Él levanta la primer piedra y seguramente lo han querido ayudar y él dijo: no pueden hacerlo si no tienen un corazón sacerdotal. Y él le llevó esa piedra, no sé cuánto tiempo le llevó a Elías llevar esa piedra, pero la llevó delante del Señor. La segunda piedra, o el segundo hijo de Jacob, era Simeón. Decí conmigo: Simeón. Era el segundo hijo de Lea. Porque cuando Dios mira tu aflicción, no solamente te bendice una vez, te bendice para siempre. Y Simeón en hebreo, que es Sim-on, Dios ha escuchado. ¿Sabes que la primera piedra de la aflicción cuesta? Pero cuando vos en medio de la aflicción adorás a Dios, llevas ese peso y decís: Señor, acá está mi alma, acá está mi corazón, aquí está mi vida. En medio de la persecución yo te voy a adorar igual. No importa, Señor, los que me abandonaron, no importa los que están conmigo, no importa si soy el único que ha permanecido firme en ti, yo te voy a adorar. Luego de esa aflicción viene el gozo que dice: Dios me ha escuchado. Y cuando Elías iba levantando esa piedra, la segunda piedra, fuerzas venían a él. Y comenzó a declarar: Dios ha escuchado mi plegaria, Dios ha escuchado mi oración. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos levantás el altar de Dios, viene gozo del Espíritu. Y viene el regocijo de saber que estás haciendo la obra para Dios. Ya no te importa en medio del regocijo quién está con vos. Mientras que Él esté contigo, todo va a estar bien. Amén. Y la tercera piedra, hay tanto por hablar de esto, hermano, que gloria a Dios lo que el Señor hizo, porque es el Señor. La tercera piedra es Leví. Decí conmigo: el Leví. En hebreo significa el que une. Ya la aflicción pasó. Viene el tiempo donde Dios me escucha, pero viene el tiempo de propósito. Decí conmigo: tiempo de propósito. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos levantás adoración en medio de la aflicción y Dios te escucha, viene el gozo. Pero cuando viene el gozo, viene el propósito de decir: es tiempo de unidad, es tiempo de comunión, es tiempo de restauración, es tiempo de perdonar, es tiempo de que no haya división en mi corazón con ningún hermano, con nadie en mi casa, con mi familia. Es tiempo de soltar el altar que el diablo había levantado de orgullo, de enojo, de ira. Porque Leví representa el sacerdocio. Leví era el hijo sacerdotal. De ahí vienen todos los sumos sacerdotes. ¿Sabes qué? Cuando estás en aflicción y Dios te escucha, Dios te pone en lugar de honra para que le adores, para que lo ministres, para que levantes tu voz y puedas glorificar a Dios y para que puedas llevar a otros a la presencia de Dios. Elías pasó todos los procesos en medio de esas piedras, pero ¿sabe qué? Elías sabía el propósito. ¿Estás pasando aflicción? Levanta altar y adora a Dios. Si pasó en la etapa de la aflicción y Dios te respondió, seguí levantando altar
porque va a venir en poco tiempo el tiempo de Leví, el tiempo de ministerio, el tiempo del cual vos vas a saber que tu adoración va a ser que los hombres que están desviados, perdidos en una adoración hechicera, de brujería, se van a acercar a Dios a causa tuya. Hoy quiero hablar de estas 3 piedras, porque creo que el Señor ya está hablando. ¿Sabes qué? El Señor está demandando más comunión. Hermano, no me puedes decir que no puedes leer la Biblia. Si querés adorar a Dios, vas a tener que matar tu carne. Vas a tener que doblar tus rodillas. Vas a tener que perder tiempo. Que no es perder tiempo, es invertir tiempo para el Señor. ¿Sabes? A veces que yo vengo de trabajar 24 horas, hay hermanos que saben esto, y estoy acá alabando y glorificando a Dios, y mi carne me dice descansa, y yo digo no puedo perder tiempo, porque mientras que yo tenga tiempo voy a glorificar a Dios. Porque si no me entreno ahora para adorar a Dios, no me quiero imaginar una eternidad adorando a Dios. Todo lo que no determines, no lo vas a hacer en los cielos. Pero todo lo que te determines acá, lo vas a hacer en los cielos. ¿Sabes qué? Es tiempo de levantar altar por tu casa, por tu familia, por tus padres, por tus hijos. Es tiempo de levantar un altar. Pero no cualquier altar, el altar del Señor. Decirle que tiene al lado, tenés que levantar un altar al Señor. Ponete de pie ahí donde estás. Pasen los levitas, los adoradores. Cerra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque vos estás ministrando. Gracias, Señor. Si estás en medio de la aflicción, tenés que estar entendiendo que estás llevando la primera piedra. No te dejes vencer por la aflicción. Llévala a los pies de Cristo y levanta un altar a los pies de Cristo. Levanta un altar a los pies del Señor. Si Dios te está hablando, levanta, lleva esa piedra a los pies de Cristo, porque Dios ha escuchado tu aflicción y ha respondido. Pero si Dios ha respondido, lleva el peso por la iglesia y por el cuerpo de Cristo. Lleva el peso de Leví. Lleva el peso sobre la iglesia. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Quiero hablarle a ustedes, levitas. Y el Señor me dice, ustedes que están en ese altar, tienen que entender que el peso que deben llevar es el peso de la unidad. Y es el peso por el cuerpo de Cristo. Leví representaba aquel que unía al pueblo con Dios. Leví era el canal para unir al pueblo con Dios, pero mientras que el hombre pecaba y fallaba, el pueblo se desviaba. Pero Dios tuvo que levantar un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Cristo Jesús. Es el sumo sacerdote por excelencia. Y ustedes son los encargados de llevar al pueblo de Dios al corazón de Dios. Por lo tanto, que la adoración de ustedes no sea un peso, sino que sea una carga por el pueblo. Si quieren ver milagros, quieren ver la mano de Dios sobre el pueblo, van a tener que levantar altar a Dios para que Dios se mueva. Y Dios trae peso sobre ustedes.
Dios trae peso. Ahí donde estás, ponen música, Carlos. Ponen adoración. Iglesia, levanta tus manos para ellos. Vida, vení si vos podés. La pastora, acá lo estaba mandando, pero también es parte del equipo. Padre, en el nombre de Jesús, yo clamo para que el peso de gloria descienda sobre estos levitas. Que la gloria de Dios que estuvo en Leví, que estuvo en Cristo Jesús, descienda. Y ellos sean, Señor, el canal de unidad, donde tu gloria descienda y el peso de la gloria de Dios venga sobre ellos y puedan ser esos canales de río de agua de vida para sanar, restaurar, liberar. Lo que tú hablaste, Señor, de que ellos iban a llevar una adoración nueva, una adoración diferente. Yo declaro, Señor, que a partir de hoy Dios trae peso como nunca antes por la congregación. Dios trae peso para que el Espíritu de Dios se mueva. Y el Señor me dice, ustedes serán el canal por lo cual muchos se van a entregar a los pies de Cristo. Y yo quiero bendecirlos y quiero bendecir a aquellos que se van a sumar, porque puedo ver proféticamente cómo se están sumando adoradores que vienen en espíritu y en verdad. Pero el Espíritu de Dios se va a mover. Fluye, Espíritu Santo, en ellos. Fluye, 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 Espíritu Santo. Fluye, llena, llena.